Javier, es para continuar el camino, el que emprendió Venezuela desde que comenzó el proceso revolucionario. Tenemos que situarnos en el 98 para hablar de la Venezuela contemporánea, la bolivariana, la que volvió a posicionar al país a nivel mundial. Eric Calcaño es sociólogo, es diputado también argentino y está con nosotros. Él representa al Frente para la Victoria. Eric, un placer que nos acompañe. El presidente Maduro ya está en el sur, ya está en Mercosur. Y hace muy poco tiempo Venezuela ni siquiera había podido ingresar. ¿Cómo cambiaron los tiempos en estos últimos meses? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. Un placer estar aquí en Telesur. Bueno, un poco lo que significa la visita del presidente Maduro es continuar en la senda trazada por Hugo Chávez, por Néstor Kirchner, que retoma a sí mismo lo que empezó hace 2 siglos aquí por estas tierras. Y de algún modo creo que también estamos aplicando la metodología correcta. A veces tenemos problemas que no se pueden resolver a nivel de nuestros países únicamente, a nivel de nuestras patrias chicas. Por eso es necesaria la cuestión de la patria grande. Fíjese usted que muchas veces hay grandes multinacionales que valen más, pesan más, tienen más poder económico que los estados nacionales, que los estados soberanos. Por lo tanto, la integración regional es una manera de generar soberanía, contrariamente a lo que sucede en Europa, donde hemos visto que los países han cedido su soberanía y su soberanía popular en pos de instituciones supranacionales que no se sabe muy bien qué son. Bueno, aquí en Sudamérica nosotros estamos sobre la base de los estados, en democracia, creando soberanía, una soberanía suprarregional, que es la que nos permite, con el Banco del Sur y con otras iniciativas, dar una respuesta eficiente a nuestros propios problemas, sin los condicionamientos políticos que antes teníamos. Por eso la visita del presidente Maduro es de enorme significación, justamente para continuar en ese camino. La integración es algo que se hace todos los días. Sabemos que esta gira se da en medio de una campaña de la derecha regional, se podría decir casi mundial, porque desde Europa también llegan denuncias y cuestionamientos sin ningún tipo de fundamento, pero la derecha incluso en Uruguay también criticó al presidente. Los medios hoy así titulan: el presidente ratifica la decisión soberana de recibir a un jefe de Estado de Mercosur a pesar de esas críticas. Sabemos que hay sectores que buscan el desconocimiento de instituciones de la democracia, incluso la voluntad popular en Venezuela. ¿Qué saldo viene a dar esta visita por estos 3 países? No, me parece que es extremadamente importante y nosotros lo hicimos de modo inmediato, acorde a la institucionalidad y a la decisión del pueblo soberano de Venezuela de elegir al presidente Maduro en las últimas elecciones. Por lo tanto, la crítica hacia las instituciones de esos sectores más reaccionarios, en el fondo es una crítica a la democracia. Lo que pasa es que como no ganan elecciones, tratan de insertar o establecer otras dimensiones para implantar su agenda, para defender sus intereses. Entonces van a decir que las elecciones no han sido correctas, lo cual es falso. Entonces en otros países van a amedrentar con el tipo de cambio y con el dólar para imponer su agenda económica, pero nosotros, las fuerzas populares, todos los que estamos en el movimiento nacional, ya conocemos, estas cosas no son nuevas, y sabemos también que solo a través de la constante prédica hacia toda la población y a través de los hechos de gestión que nosotros vayamos desarrollando, cada uno en nuestro gobierno, en nuestros países y juntos en Sudamérica, vamos a ir desarticulando. Perón decía: la única verdad es la realidad. Bueno, esta es la realidad que nosotros tenemos que mostrarnos hacia nosotros mismos, mostrarles a nuestros conciudadanos, pero también mostrarle al mundo, porque me parece que Sudamérica hoy, como zona de paz, como zona de desarrollo, como ámbito específico donde se pueda utilizar el Estado para hacer efectiva la justicia social, también está dando un ejemplo. Y por eso es importante que en el Mercosur esté Venezuela, que esté Brasil, que esté Uruguay, que esté la Argentina, que esté Paraguay, y que de a poco también, a través de UNASUR y a través de los otros instrumentos de la integración regional que tenemos, vayámonos fortaleciendo como un polo geopolítico a nivel mundial.
Hablando de ese polo, no solamente geopolítico, sino también estratégico. Me acuerdo que el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, en diferentes oportunidades insistía en esa ecuación perfecta. Tenemos de todo, tenemos energía, tenemos petróleo, tenemos gas y también tenemos muchos alimentos. Y ahí es donde aparece nuestro sur. ¿Cómo se va avanzando en ese trabajo? ¿Se puede medir en términos concretos? Mire, hay un punto fundamental que fue la famosa reunión del ALCA en Mar del Plata, donde tanto Hugo Chávez como Néstor Kirchner dieron por tierra un plan siniestro, que era crear un mercado común de países con una infinita diferencia de productividad. Por lo tanto, a partir de ahí lo que se da es que nosotros podemos empezar a cooperar, empezar a hacer comercio compensado, por ejemplo, empezar a tener más relaciones entre nuestros países y sobre todo que nuestros pueblos se conozcan. Ahora, uno de los puntos, si se quiere, pendientes, que todavía hay que trabajar, y así lo aseguraban los presidentes de Mercosur, es en el tema de las asimetrías. Hablamos de los países pequeños en potencialidades, no solamente en territorio, y los gigantes del sur. Uruguay tiene la presidencia pro tempore, la va a entregar a Venezuela en la próxima cumbre. En este periodo, ¿qué se logró avanzar para achicar, para disminuir esas asimetrías? No, lo importante es que nosotros pasemos a una integración económica que sea por ramas y no por sectores. Esto es, en los antiguos esquemas coloniales del siglo XIX y del siglo XX, en las relaciones centro-periferia, nosotros mandábamos hacia el centro materias primas. Ellos nos devolvían manufacturas. Ahora que estamos en un proceso de integración regional, es muy importante que ese comercio no se dé entre países también del mismo modo, por sectores, sino por ramas de industria. Por ejemplo, la automotriz, que es un área muy importante entre Argentina y Brasil. Es ahí donde se da el intercambio, no es que un país se especializa en una cosa, otro en otra, y de ese modo se van aumentando las asimetrías. Por el contrario, lo que nosotros creemos es que países grandes, países chicos, serán todos gigantes dentro de esa integración, en tanto en cuanto se dé por ramas de actividad y no por sectores económicos. Y el aumento de productividad que nosotros podamos conseguir, poco a poco va a ir mejorando los salarios reales de los sectores trabajadores, porque la integración no es una cuestión únicamente de soberanía, también tiene una composición social importante en el sentido en el cual las élites que vivieron tanto tiempo mirando a Europa o Estados Unidos, bueno, han fracasado y ahora le toca a los sectores populares llevar la conducción de sus propios procesos históricos. Me parece que eso es lo importante, y la sucesión de las presidencias pro tempore también permite, mediante el equilibrio político, avanzar en esta integración económica. Además, en el término económico también podemos ver otros de los aspectos en donde Mercosur también fue avanzando, desde la iniciativa Somos Mercosur, que tiene que ver con el ámbito cultural. ¿Qué pasa con el turismo? ¿Qué pasa con otras iniciativas que también ayudan a generar ese intercambio económico, pero que tiene el valor agregado de la vertiente de la cultura de todos nuestros países? En ese ámbito, ¿cómo estamos? Mire, hay un aspecto fundamental que creo que es favorable a nuestros intereses y a los intereses de la patria grande, es que las diferencias culturales que existen entre nosotros son mucho menores de las que pueden existir en un mismo país de Europa si uno toma un habitante del norte y del sur, de Italia o de Francia. Las diferencias entre venezolanos, argentinos, brasileños, son menores comparadas con las diferencias culturales que existen en otras partes del mundo. Aquí no ha habido guerras sangrientas, contiendas que han costado la vida de millones y millones de personas. Por lo tanto, el hecho cultural es fundamental para la integración, porque tenemos todo para llevarnos bien, no hay resquemores. Nuestras únicas rivalidades pueden ubicarse en el campo del fútbol, pero no hay otra cosa que no hay grandes temas que haya que dirimir de modo polémico o con una fuerte confrontación. Por el contrario, además, Telesur es un claro ejemplo de ello. Uno siempre había soñado con tener un canal que nos mostrara a nosotros tal cual somos, con nuestras potencialidades, con lo que hicimos, con lo que nos queda por hacer, y hoy es una realidad. Y así como existe Telesur, que es una voz independiente de los grandes intereses internacionales y que es un poco el portavoz de la integración, también existen un montón de otras iniciativas y de producciones culturales, y aquí vemos
todo lo que hace a la epopeya bolivariana, del mismo modo que ustedes allá en Venezuela y en todo el continente también ven cómo va desarrollándose el proyecto político en Argentina, y eso nos potencia, eso nos ayuda, estas diferencias nos enriquecen, no nos separan. Por eso me parece que es una enorme fortaleza la que tenemos, que solo puede crecer si nosotros le ponemos el empeño, porque la integración no va a ser algo que se haga solo. La integración política, económica, social y cultural no es algo que surja espontáneamente, sino que es una cuestión que hay que trabajarla y cotidianamente, que es una verdadera militancia en el sentido más noble de la palabra militancia. Eric, gracias por el tiempo. Hasta una nueva oportunidad. No, por favor, muchísimas gracias. Eric Calcaño, recordemos, sociólogo, diputado de Argentina por el Frente para la Victoria con nosotros. Recordemos que a esta hora el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ya está en suelo uruguayo. Es la primera parada de esta gira internacional. Elige el sur, elige nuestra América.